Hola, ¿qué tal mi gente? Gracias por estar con nosotros en un programa más de Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Recuerda que estamos en el Espallá 86, así que pueden visitarnos. La historia de la Iglesia cristiana es un mundo a veces incierto, sin embargo, para muchos que han investigado la historia de la Iglesia cristiana se dan cuenta que este mundo no fuera lo que conocemos hoy día si no existiera esta reforma o esto tan grande que conocemos. Iniciamos la semana pasada con parte de la reforma y seguimos hilando fino con este tema. Ciertamente, ciertamente, de verdad que sí. Vamos a decir, en este mes estamos hablando de la influencia de la Reforma Protestante, y en la semana pasada estábamos hablando con relación a la influencia de la Reforma Protestante en la cultura de Occidente. La civilización occidental se debe nada más y nada menos que el producto de lo que es la cosmovisión bíblica cristiana, y se le debe a lo que es la Reforma Protestante. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, como tú dirías, yo diría, no, cliché, Gaba. Y dije, no, Arturo, no es un cliché, que es así. La separación de la iglesia y el Estado, ¿de quién fue la idea? La separación de la iglesia y el Estado, ¿de quién fue la idea? De eso vamos a tratar. Y contarle a la gente que existía esa unión. Sí, claro. Existía la unión de la iglesia y el Estado como tal. Ciertamente. Y en la Edad Media. En la Edad Media, y provocó muchos dolores de cabeza. Ciertamente fueron cómplices para hacer atrocidades, tanto como la cruzada. No voy a continuar porque fácilmente me emociono. Nos perdemos. Y nos perdemos y no anunciamos nada. Señores, queremos decirle, Gaba, ¿verdad? El concierto del 22. Claro que sí. Recordamos que el 19, el 17, okay. 17 de noviembre, la Iglesia de Dios de la Profecía del Área 5 tiene un evento sin precedente. Jubileo sin límite es el tema del concierto que tenemos este 17 de noviembre. Gracias por recordarlo. Vamos a tener a RL, Johnny Jean, Andrés Sánchez, y vamos a tener a Rosa Karina. Será un evento excelente. Ese evento también solamente costará 250 pesitos. ¿A dónde qué? En el Coliseo Pedro Julio Nolasco, 7 de la noche. Perfecto, excelente. Bueno, ya ustedes saben, hermanos, inmediatamente dando un puntito y aparte entramos al tema. ¿De quién fue la idea? ¿De quién fue la idea de lo que es la separación de la iglesia y el Estado? Y es posible un Estado absolutamente secular. No, yo creo que no. Ciertamente, no es posible. Pero entonces hay que explicar todo eso. No, espérate. Hay que ir al paso. Espérate. Primero yo quiero que tú me digas, ¿de quién fue la idea? Si favorece o no, y hasta qué punto favorece, ¿me está entendiendo? Y si es posible un Estado totalmente secular, luego de que le podamos explicar a la persona qué significa ser secular. Y si es posible que la religión esté separada sin ningún tipo de influencia de forma política. Ok, ningún tipo de influencia. Fíjate, ¿de quién fue la idea? Vamos a ir de quién fue la idea, y si nos remontamos, vamos a ir a la naciente nación, por así decirlo, de los Estados Unidos, cuando estaban redactando la Constitución. Estamos hablando del año 1802, y eso se debe a una carta, una respuesta del todo presidente Thomas Jefferson, que responde a un grupo de creyentes reformados, donde ellos están preocupados por la libertad religiosa y están como pensando qué va a suceder. Y entonces el presidente Thomas Jefferson le responde con un tema, vamos a decir, una frase bien conocida, y es que se había constituido un muro de separación entre lo que es la iglesia y el Estado. Y cuando hablamos muro de separación, se está refiriendo nada más y nada menos que
la Iglesia no debe incidir en asuntos propiamente del Estado. Ejemplo, el presidente de la República gana las elecciones y la Iglesia no tiene que agarrar y decidir, no hay que tenemos que evaluar a ese candidato y vamos a decir, aprobar dicho candidato que ya ganó la elección. Si ese candidato no fue aprobado ni evaluado por la Iglesia, ese no puede entonces ser presidente, entonces lamentablemente tiene que ser escogido otro. Eso serían de las cosas que incidiría la Iglesia en asuntos, vamos a decir, propios del Estado. Pero si nos vamos a lo que es Gaba, en el caso del Estado a la Iglesia, en el caso de nosotros, tenemos la palabra establecida, dice que los homosexuales, algo, otros también, pero vamos a decir la homosexualidad. La homosexualidad es algo que está, lo condena la palabra del Señor, no es algo que nosotros no hemos inventado, sino que la misma Biblia condena. O el matrimonio entre un hombre y una mujer, son cosas que la Biblia condena, que lo establece y condena lo que es matrimonio de personas del mismo sexo. Imagínate que se elabore una ley donde una iglesia tenga que admitir obligatoriamente por hecho que por ley ha estado establecido que una persona que se confiesa ser homosexual practicante y diga ser cristiano, creyente y quiera pertenecer a dicha iglesia. Ya entiende ahí cómo entra. Y eso se da, y eso se dio inclusive en la Edad Media, cuando Constantino convocó un concilio, siendo él de emperador, él siendo emperador, convoca un concilio. Fíjate dónde le está incidiendo en asuntos propios de la iglesia. Y luego vemos años después cuando este muchacho, Carlos Magno, es coronado por el Papa León III. Entonces ahí vemos ahora la iglesia como tutelar del Estado. Y ¿qué pasa con eso? Bueno, ustedes ven todas las atrocidades que hubo, porque la iglesia, hacer esa alianza con el Estado, fue partícipe, vamos a decir, y fue cómplice en asuntos como las cruzadas, la Inquisición, la persecución, todas esas cosas. Excelente. Entonces, esa separación pudiésemos decir que inicia en los Estados Unidos. Ciertamente, en el año 1802. Entonces, ¿tiene que ver esa separación con la Constitución de los Estados Unidos y la primera enmienda? Ciertamente. La primera enmienda donde ellos establecen y a donde se... Recuerda que la redacción de la Constitución, prácticamente los 40 y tantos que participaron de ella eran teístas. ¿Qué significa que eran teístas? Que eran personas que creían en el Dios creador. O sea, no eran personas, tenían esa cosmovisión y obviamente por eso vemos esa incidencia tan marcada en la Constitución de los Estados Unidos. Sí, que en la primera enmienda se prohíbe o la prohibición de que el gobierno estableciera como tal una religión estatal, sino que le da la oportunidad que al individuo de que pueda elegir a quién adorar, lo que hacer. Lo que es la libertad de culto. La libertad, exactamente, lo que es la libertad de culto. Una pregunta con respecto a eso. ¿Eso en qué benefició a la iglesia como tal? La benefició en el sentido de que, bueno, no se hacen daño a ambos estamentos, vamos a decir, porque el Estado no se inmiscuye en asuntos propios de lo que tiene que ver la iglesia, ni la iglesia en asuntos propios de lo que tiene que ver el Estado. Y lo beneficia en el sentido de esa independencia, vamos a decir, pero no absoluta. Bien. Porque ahí donde entra, que no es porque ahí hay cosas que, dicho sea de paso, Gaba, y eso, una nota ahí, el legislador Elías Westin Chávez, no sé si tú sabes, hace unos días, 3 o 4 días, estuvo anunciando que va a presentar una iniciativa legislativa prohibiendo la sharia y la construcción de mezquitas en la República Dominicana, que ya vamos por 6 mezquitas, y la de Punta Cana, Bávaro, es la más grande del Caribe. Ahora bien, cuando dice eso ahí, hay algo que debemos tomar en cuenta usted cuando le hablen de eso, que van a apelar a la libertad religiosa. Y es que el Islam no es simplemente una religión. Es una, valga la redundancia, una religión política religiosa universal.
Ok. Y entonces, como tal, Sale del contexto, tratado. sale del contexto de lo que dicta la Constitución. Obviamente, que habla solamente de libertad religiosa pura y simple, pero el Islam no es vamos a decir, una religión pura y simple, no, es una aleación de lo que es político-religiosa. Y al ser una aleación político-religiosa, por eso es tan peligrosa, porque uno de los principales, vamos a decir, objetivos de ellos es escalar a las posiciones de mando en las naciones, y por eso ustedes ven a Europa como está ahora mismo con esta situación, inclusive Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea. Entonces, es posible, luego de la definición que nos da, y que dices claramente que es beneficioso para la iglesia como tal, la separación. Iglesia. Pero entonces, es posible y sería beneficioso que un Estado pueda actuar solamente absolutamente secular. Mira. Y sería bueno, antes de que diga eso, explicarle a la gente qué es secular. Se refiere a lo que no tiene una conexión directa con lo religioso, o que esté relacionado de forma religiosa. Un Estado secular, en teoría, opera sin ninguna influencia o base religiosa y sus leyes no se basan en la fe. Así es. Ok. Entonces, Arturo, ¿puede o hasta qué punto sería beneficioso que el Estado actúe absolutamente de forma secular? Hay algo, y es lo siguiente: la palabra secular viene del latín seculum, que significa tiempo, pero en el sentido temporal. Hay leyes que constituyen un Estado que son trascendentales, y esa trascendencia trasciende no solamente, trasciende el Estado, trasciende la cultura, trasciende, vamos a decir, todo. Cuando hablamos de trascendental es que se trasciende el tiempo. Sí. Como que, por ejemplo, el derecho a la vida, ejemplo, a los valores morales, la dignidad del ser humano. Esos son valores que trascienden vamos a decir, toda cultura, todo esto, porque no es algo solamente, vamos a decir, secular o temporal. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En la India había una práctica, y el misionero Guillermo Carey estuvo en contra de esa práctica, y era el satí. El satí era algo que cuando un hombre fallecía, a la mujer la quemaban viva. Y eso es algo que es totalmente inhumano. Claro. Eso es algo que no. Y entonces él se opuso a una práctica cultural de la India, pero que es una práctica que está, vamos a decir, violentando lo trascendental que es la vida, la dignidad de una mujer. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Que hacen específicamente en el África, la mutilación genital. Eso es algo que viola la dignidad de una mujer. Claro que entonces, sí. Algo que trasciende. Entonces, ahí es donde entra. Que el gobierno y el Estado se solapan. Cuando hablamos de que se solapan, se cubren. Ejemplo, ¿qué dice la Biblia con relación a la vida que inicia desde la concepción? ¿Y qué hace el Estado? Que solapa o cubre a la iglesia con relación a eso. ¿En el qué sentido? En que nosotros, tú y yo, tenemos algo que decir cuando se está tratando de legislar en detrimento de una vida que está en estado de desarrollo, que es el feto. Claro. Entonces tú y yo tenemos que opinar, tú y yo tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque es algo que trasciende cultura, trasciende todo lo que tiene que ver con Estado, todo lo trasciende. Entonces, en ese sentido, por eso no puede haber una separación absoluta. Es una separación, vamos a decir... Refiriéndonos al Estado. Al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está compuesto por leyes que son trascendentales. Y esas leyes trascendentales tú y yo tenemos que opinar. Es decir, no afecta. Afecta, obviamente. Y en eso, ejemplo, matrimonio, personas del mismo sexo, es algo que trasciende, es algo que daña toda una nación. Tú y yo tenemos que opinar acerca de eso porque la palabra lo condena. Y el Estado me solapa, me cubre en el sentido que prohíbe la práctica del matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Entiendes? O sea, ese es el balance que hay entre lo que... Pero ¿qué sucede? Que los progresistas de izquierda levantan la bandera de la separación de la iglesia y el Estado cuando tú y yo hablamos y nos manifestamos en contra de lo que es el aborto, en contra de la relación de personas del mismo sexo, en cuanto a personas que quieren ser trans, en cuanto a personas... Todas esas cosas que trascienden, ¿verdad?,
lo que es el tiempo, la cultura, entonces se quiere ponerte vamos a decir, un tapón, o quieren decir, no, tú no puedes opinar, porque hay una separación de la iglesia y el Estado, y esto es un asunto natamente político. Aquí esto no es religioso, no, pero eso trasciende, estamos hablando de algo que trasciende el tiempo, algo que trasciende cultura. Entonces, en tal sentido, tú y yo tenemos que no me está hablando de economía. No, es algo que trasciende todo. Entonces, en tal sentido, ejemplo, cuando tú te vas a cualquier lugar y hay algo que no es... Cuando la mujer, en una cultura por ahí, había que la mujer la enterraban junto con el hombre cuando fallecía. No, eso no puede ser, porque es algo inhumano. Eso es cultural, pero el hecho de que sea cultural significa que sea correcto. No, para nada. Entonces, ahí donde está. Arturo, entonces, ¿y cuál sería el papel, en este caso, de la iglesia? ¿Y hasta dónde la iglesia políticamente puede, aunque esté esa separación, hasta dónde la iglesia políticamente puede introducirse? Puede incidir. Bueno, mira, el trabajo tuyo y mío como iglesia, ¿cuál es? El trabajo tuyo y mío como iglesia es predicar el evangelio, predicar la palabra del Señor. Y también, obviamente, esa persona, obviamente, tratar de que conozca la palabra del Señor. Cuando esa persona viene a los pies del Señor, Gaba, pero tenemos personas que con conocimiento que se desprende de nuestras, vamos a decir, entrañas. Ejemplo, el caso del alcalde de La Romana, Eduardo Querí Mentiver. Él viene de un contexto, ¿verdad?, cristiano. Cuando viene de ese contexto, obviamente, su formación o cosmovisión necesariamente lo hacen ver la posición en la cual se encuentra diferente a una persona que no tenga una cosmovisión de esa naturaleza. Y por eso, de hecho, hemos escuchado el nivel de cobranza que se ha elevado de una manera significativa en ese lugar, en la alcaldía. No por asunto sino estoy hablando de personas te voy a hablar claro, encargada de contabilidad, la encargada de contabilidad, solamente. Yo no te voy a decir que no, yo te voy a decir que no, la encargada de contabilidad me dice, no, mira, el nivel de cobranza que se ha tomado allá ha sido tremendo. Entonces, eso es algo que yo digo, eso es beneficioso. O sea, hay un temor de Dios. Yo no voy a hacer las cosas quizás como una persona que no tiene temor de Dios. Entonces, la iglesia incide en que cuando van a ir a esas posiciones, van a ir personas con una cosmovisión bíblica y cristiana que van a tratar. Y cuando también, como vamos a incidir, cuando nosotros proclamamos, cuando nosotros estamos, ejemplo, en lo que estamos haciendo, que estamos hablando, fíjate, algo que en otro tiempo no se hablaba, porque la iglesia entendía que lo único que tú tienes que hablar era de que Cristo venía, Cristo viene y ya. Lo espiritual. Exactamente. Pero se confundió lo espiritual con el misticismo, y eso ha hecho mucho daño, porque de verdad, Gaba, todo lo que nosotros hacemos, nuestra transformación se manifiesta en lo físico. Claro que sí. Se manifiesta en lo que tú haces. Claro que sí. Entonces, Arturo, hasta eso lo podemos ver reflejado en el ministerio de Jesús. ¿Qué pasó en ese tiempo? Jesús reflejó esa separación de la iglesia y el Estado. Claro. Se pudo, en un tiempo en que sabíamos que físicamente el Estado y la religión estaban agrupadas. Ciertamente, obviamente, se vio de manera bien clara. De hecho, lo podemos ver cuando le hacen la pregunta, una pregunta con intenciones de acusarlo de evasor, de acusarlo de evasor de impuestos, y le preguntan que si era correcto pagarle los tributos al César, y ahí es cuando él pide la moneda. Y dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Está estableciendo esa separación. Y la responsabilidad. Y la responsabilidad del individuo de fe. Claro que sí. De hecho, si tú te vas al libro de ejemplo Romanos 13.
Romano Sí, 13 te establece Roma. el gobierno, Sí. que dice que en la gracia común, Dios estableció lo que es el gobierno para defender lo que está bien y castigar lo que está mal. Claro que y sí. de hecho le llama a los ministros y gobiernos, para que ustedes tengan una idea, el presidente de la República, los senadores y diputados de nuestra nación son servidores de Dios. Dice, la palabra le llama diácono, servidores de Dios. Lo quiera creer usted o no. Aún el individuo no lo crea, él es un servidor de Dios en esa posición. Y tú y yo tenemos el deber de orar por ello. Y respetarlo. Y Y no tenemos el deber de orar por ello únicamente como cliché. No. Sino que se nos manda a orar por ello. Ciertamente. Eso no es que Eso, entonces, Timoteo Lo manda, nos manda a orar por ello. por esas personas. Eso O sea, no es que señores, vayan a Romanos capítulo 13. Ahí ahí inclusive te dice que tú debes de pagar impuestos. ¿Y quién era que estaba en el gobierno? ¿Tú sabes quién era? ¿Quién era que estaba en el gobierno? Nerón. Imagínate. Y él está diciendo que deben de obedecerlo. Que deben obedecerlo. Claro que Entonces, sí. Pablo, tú ves entonces, ahí donde está el detalle de nosotros. Entonces la idea nace en la iglesia. La idea de la separación del Estado y la iglesia nació en la iglesia, ese grupo de creyentes que decidieron escribir una carta cuando se estaba redactando la Constitución de los Estados Unidos, y ahí él respuesta, Thomas Jefferson le dice que hay un muro de separación entre la iglesia y el Estado, y eso significa, volvemos y repetimos, que el Estado no se inmiscuye en asuntos propios de la iglesia, ni la iglesia se inmiscuye en asuntos propios del Estado. Y que el Estado no actúa o no es posible que actúe absolutamente de forma secular. No hay posibilidades. Porque se inmiscuye de forma directa, incluso al analizar lo que dice Jesús, nos abre el abanico indicando que en efecto lo que nosotros vivimos en Occidente con respecto a los gobiernos se refleja demasiado ahí. Claro. Incluso en los dos grandes mandamientos se refleja claramente que el amor al prójimo se refleja en lo que nosotros conocemos a nivel de ley, claro que sí. Claro. Se adopta el hecho de que tú y yo tenemos que respetar al prójimo. Claro que sí. Y se castiga también al momento de usted querer herir, de querer dañar a su prójimo. Claro que sí. O sea que eso es, y esa de la influencia, vemos ahí la influencia de la reforma, e inclusive en lo que es la separación en el gobierno y del Estado, el gobierno y el Estado, y la libertad religiosa que hoy está de manera, vamos a decir, se está siendo amenazada la libertad religiosa por la cultura woke, luego ahora por esta incidencia del islamismo en países de Occidente. El Islam está corriendo mucha fuerza ya en nuestros países, y debemos de abrir los ojos y entender que son cosas que no es solamente una religión, es político también. Y es sumamente importante saber eso, porque y Dios permita que se vea desde el punto espiritual los cristianos, y que se trabaje en pos de eso. Antes, fuera del aire, estábamos hablando de lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús, en el ministerio de Jesús, Sí. exactamente con el gobierno, políticamente hablando, y que se creía que Jesús venía a tomar posición como un rey. Para liberarlo del yugo romano. Exactamente. Pero era totalmente espiritual, como él dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino. Mateo 16, No. Jesús se niega a dar una señal a los fariseos y saduceos, excepto la señal del profeta Jonás. Sí. Este pasaje muestra que Jesús rechaza las demandas de los líderes religiosos de usar el poder de manera teatral o para satisfacer sus ambiciones políticas. Así es. Él no vino a establecer un reino político terrenal en ese momento, sino a transformar la realidad desde un plano espiritual. Así es. Que era desde un plano espiritual. Ellos pensaban, y yo creo que te decía fuera del aire, que no solamente lo pensaban
los fariseos, los gobernadores, las personas que estaban en el poder pensaban eso también por el auge que tenía Jesucristo. Obviamente, el mismo Pilato. Claro, el mismo Pilato. De hecho, tenías miedo de hacer lo que tenías miedo. Claro que sí. Y la esposa le dijo, mira, no te atrevas a levantar la mano contra ese. Y él no quiso. Claro que no. Por eso, fíjate que es lo que él hace, que trata de una jugada y pone a Barrabás. Para que él, legal, entre comillas, legalmente quitase. Sí. Pero él entendía que ellos iban a elegir a Jesús ante Barrabás. Claro que sí, porque él quería quitarse eso de encima de esa forma. Exactamente, pero vio que no era así, por eso dice, Jesús le dijo a él mismo, al mismo Pilato, mira, tú no tuvieras autoridad sobre mí si no te fuera dada del cielo. O sea, tú lo que está pasando aquí es porque Dios lo ha hecho, no es porque tú quieres. Eso me da gracia de Jesús, porque Jesús salía con cosas así. En una ocasión le dijo, leyendo el libro, dijo, de quien está hablando ahí, sí, es de mí. Lo que estaban escuchando decían, por este chamaco, ¿qué le pasa a este? Entonces no es algo tan fácil, ya, no, claro que no, claro que no. Si no hay una intervención divina, no hay posibilidad de que una persona pueda aceptar eso que él. No, claro que no, pero es una afrenta. No había forma. Yo le digo a la gente que no había razones para no creer en Jesucristo, sí, en ese momento. Al menos que tuvieran una intervención divina. Cierto. Claro que sí. Señores, gracias, se nos fue el tiempo. Sí, así es. Tú sabes, nosotros hablando de estos temas que son sumamente importantes. Separación de la iglesia y el Estado. ¿De quién fue la idea? De la iglesia. Fue la idea. Sí, y hay veces que levantan la bandera de la separación de la iglesia y el Estado para callarnos. Cuando fue la iglesia que hizo la separación. Sí, la iglesia fue que dio la idea al presidente Thomas Jefferson, donde le responde. Así que ya ustedes saben. Gracias, investiguen. Sí, Esto es Mundo Cristiano. Dios les bendiga.